siempre, traidores nunca. yanquista nunca, coño. Leales siempre, traidores nunca. Leales siempre, traidores nunca. Leales siempre, Yanquista nunca, coño. Venezuela, 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 No está sola. Venezuela, Venezuela. Venezuela, No está sola. 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 Venezuela. Buscando su camino, está buscando un camino de dignidad, un camino de decoro, un camino de recuperación de sus riquezas naturales, un camino de independencia, un camino de superación del lastre que representa la política norteamericana. Nosotros decimos al mundo, Venezuela no está sola. Todos los movimientos sociales de América Latina y del mundo estamos con la política y la autodeterminación del pueblo venezolano y en contra de la política criminal de Estados Unidos. Estados Unidos está poniendo el mundo en peligro, estamos poniendo a la especie humana en peligro y puede provocar no solamente una guerra en toda América Latina, sino en el mundo, si sigue esa política al margen del derecho internacional. Nosotros pensamos que Venezuela se ha preparado trabajando unido con miles de milicianos y con miles de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela repite y repite que no quiere la guerra con nadie, quiere la paz, pero esa paz tiene que ser con respeto. Esta manifestación frente a la Embajada de Venezuela. En Venezuela, sino en todo el mundo, pero tenemos que llenarnos de valor, tenemos que proponernos definitivamente derrotar el mal imperante sobre la tierra. Muchas gracias. ¿Recuerdan su nombre? Doctor Radamés Polanco, dramaturgo. Venezuela, No está sola. 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 Venezuela. Venezuela. Comunicado. Trump, Estados Unidos, bloquea a Venezuela, sanciones coercitivas, bloqueos sin embargo son ilegales, al margen de la Carta de la ONU, al margen de los derechos humanos, son un crimen de lesa humanidad. Desde República Dominicana, tierra de antiimperialistas y anticolonialistas como Máximo Gómez, Gregorio Urbano Gilbert y Francisco Alberto Camaño de Ño, con alta indignación condenamos el inhumano bloqueo económico, financiero y comercial perpetrado y acrecentado por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que también criminaliza y sanciona a la dirigencia del digno gobierno chavista, el que preside Nicolás Maduro Moro, gobierno con democracia participativa, vilmente atacado por su amplia política a favor de la gran mayoría venezolana. Exigimos a los Estados Unidos y a su presidente Donald Trump que derogue las órdenes ejecutivas que bloquean los bienes de Venezuela en Estados Unidos y persiguen toda negociación con Venezuela por ser inhumanas, arbitrarias y unilaterales, que intentan asfixiar al pueblo, que incluso sancionan a países y empresas que ejercen su libertad de relacionarse con los países que decidan, así como actividades y organizaciones que ejercen su derecho a la solidaridad con el pueblo venezolano. Les recordamos a Donald Trump y a los Estados Unidos que no son los tiranos del mundo, ni extirpadores divinos de soberanías, y no están al margen de la Carta de las Naciones Unidas ni de la Corte Internacional de Justicia, y que no tienen ningún derecho a perseguir a ningún país, tal como lo hacen contra Venezuela, país donde la grande mayoría en libertad ha escogido sus autoridades, decidiendo el sistema político y la distribución de la riqueza para el soberano pueblo. Llamamos a las Naciones Unidas a condenar el abusivo bloqueo y usar todas las medidas legales de la ONU para lograr el fin del hurto, el crimen de lesa humanidad que representa el bloqueo y las sanciones coercitivas de los Estados Unidos. Manifestamos al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moro,
y a todo el pueblo venezolano toda nuestra solidaridad, y que emulando a los venezolanos en la lucha contra el dictador Trujillo y contra el invasor de 1965, aquí en la República Dominicana de las Hermanas Mirabal estamos prestos y prestas para defender la soberanía venezolana. Cuba ha resistido por 60 años, Venezuela resistirá. Trump desbloquea Venezuela. Trump, sal de Venezuela. Venezuela no está sola. Firman Frente Amplio, Movimiento Rebelde, Movimiento Popular Dominicano, MPD Marxista-Leninista, Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Comité Patriótico Francisco Alberto Camaño Deñó, Fundación de Jesús en ti confío, Fuerza Bochista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, Frente Amplio de Lucha Popular Falco, Frente Estudiantil Liberación Amin Abel Felabel, Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, Articulación Campesina y Agenda Solidaria. Venezuela No está sola. 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 Venezuela. Y el Partido Comunista del Trabajo, PST. Hombres y mujeres del 14 de junio y de Manolo Tavares Justo. Hoy, en este justo y magnífico apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela, a la conducción de sus dirigentes que llevan al pueblo venezolano a lograr a que logren el fin de liberación de sus riquezas, de su pueblo. En nombre de los hombres y mujeres del 14 de junio, de Manolo Tavares Justo, damos la bienvenida y el total apoyo a la revolución bolivariana, a estos funcionarios de Venezuela que son legítimamente representantes de este pueblo. Realmente me encuentro agradecido y feliz de estar aquí en este momento para poder apoyar, aún como de la edad que tengo, a todos los pueblos antiimperialistas del mundo y especialmente al pueblo venezolano. Venezuela No está sola. Venezuela No está sola. Venezuela No está sola. Venezuela No está sola. Venezuela Venezuela No está sola. 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 Entregar este documento. ¿Tienen un micrófono? Venezuela. no está sola 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 Venezuela. no está sola. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva! De todas las organizaciones que hemos convocado esta actividad de solidaridad con el pueblo de Venezuela y otras personas independientes, otras organizaciones que nos acompañan, vamos a entregar esta proclama para que sea testimonio de nuestra visita en el día de hoy, que forma parte de esta jornada mundial de solidaridad con el pueblo de Venezuela. El pueblo dominicano, expresado a través de estas y de muchas otras organizaciones, entregamos este manifiesto a las autoridades para los fines correspondientes, en el cual decimos: Venezuela, Trump, Trump, Venezuela no está sola. Le decimos una vez más al glorioso pueblo hermano de Venezuela que no está solo. Estamos aquí para resistir junto a él. Estamos aquí como siempre ha estado el pueblo dominicano y como siempre ha estado también el pueblo de Venezuela cuando los dominicanos y las dominicanas, cuando otros pueblos lo han necesitado. Muchas gracias. Entregamos oficialmente este documento como testimonio
de nuestra actividad de solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela. Nosotros sabemos que va a llegar al lugar correspondiente. ¡Traidores siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales! Ali Jesús Cateque Duque, y en nombre de todo el pueblo de Venezuela le damos las más gracias, las más cordiales gracias por todas sus muestras de solidaridad, de apoyo fraterno, de desprendimiento, de acompañamiento con todo lo que es el proceso de la Revolución Bolivariana. Nuestro pueblo se siente más que orgulloso de saber que Latinoamérica está unida a favor de nuestra causa, está a favor de los pueblos, está a favor de la justicia y de la paz. Venezuela es una tierra de paz y donde la gente vive, lucha y trabaja. Lo único que nosotros exigimos es derecho a vivir, a trabajar, a luchar, a hacer nuestra vida en paz, con soberanía y con autodeterminación. Les agradecemos todas las muestras que constantemente, día a día, el pueblo dominicano hace con la Revolución Bolivariana y con el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias y siempre seremos hermanos. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Traidores nunca! ¡Yanquista nunca, coño! ¡Venezuela! ¡Venezuela! Comunicado. Trump, Estados Unidos, bloquea a Venezuela, sanciones coercitivas, bloqueos sin embargo son ilegales, al margen de la Carta de la ONU, al margen de los derechos humanos, son un crimen de lesa humanidad. Desde República Dominicana, tierra de antiimperialistas y anticolonialistas como Máximo Gómez, Gregorio Urbano Gilbert y Francisco Alberto Camaño de Ño, con alta indignación condenamos el inhumano bloqueo económico, financiero y comercial perpetrado y acrecentado por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que también criminaliza y sanciona a la dirigencia del digno gobierno chavista, el que preside Nicolás Maduro Moro, gobierno con democracia participativa, vilmente atacado por su amplia política a favor de la gran mayoría venezolana. Exigimos a los Estados Unidos y a su presidente Donald Trump que derogue las órdenes ejecutivas que bloquean los bienes de Venezuela en Estados Unidos y persiguen toda negociación con Venezuela por ser inhumanas, arbitrarias y unilaterales, que intentan asfixiar al pueblo, que incluso sancionan a países y empresas que ejercen su libertad de relacionarse con los países que decidan, así como actividades y organizaciones que ejercen su derecho a la solidaridad con el pueblo venezolano. Les recordamos a Donald Trump y a los Estados Unidos que no son los tiranos del mundo, ni estrupadores divinos de soberanías, y no están al margen de la Carta de las Naciones Unidas ni de la Corte Internacional de Justicia, y que no tienen ningún derecho a perseguir a ningún país, tal como lo hacen contra Venezuela, país donde la grande mayoría en libertad ha escogido sus autoridades, decidiendo el sistema político y la distribución de la riqueza para el soberano pueblo. Llamamos a las Naciones Unidas a condenar el abusivo bloqueo y usar todas las medidas legales de la ONU para lograr el fin del hurto, el crimen de lesa humanidad que representa el bloqueo. Siempre que ha sido necesario, como en aquella época de la dictadura de Trujillo. Tuvimos el respaldo del pueblo de Venezuela, como Venezuela lo tiene hoy del mundo entero. Es falso lo que dicen los grandes medios internacionales, que Venezuela está cercado, que Venezuela es un país acorralado, que Venezuela no cuenta con el apoyo internacional. Totalmente falso. Quien les habla y un conjunto de los que estamos aquí, pudimos vivirlo en el 25 encuentro del Foro de San Pablo realizado este año en Venezuela, del 25 al 28. Anduvimos por el pueblo, hablamos con autoridades, hablamos con policías. Se puede hablar allá, muy claro, se puede discutir con los policías, se puede discutir con la alta dirigencia, con los altos comandantes, hablamos con ellos, hablamos con los milicianos, con cientos de milicianos hablamos, y hablamos en la calle con miles de personas.
venezolanas. ¿Y qué vimos nosotros en Venezuela? Un pueblo no solamente dispuesto a luchar contra el imperialismo norteamericano, vimos un pueblo dispuesto a trabajar en armonía interna y en armonía con sus vecinos. Porque yo quiero que ustedes sepan que mientras aquí se dice que los venezolanos se están yendo de Venezuela porque no hay comida, en Venezuela hay 6 millones de colombianos. 6 millones de colombianos viven en Venezuela y de otros muchos países están viniendo, afluyendo a Venezuela, como se fueron los dominicanos también, si no tuvieran que sacar visa. Se fueron para allá también, hay que decirlo y hay que hablar. Los mercados que pudimos ver en la capital de Caracas están abastecidos de recursos. Y hablamos con compañeros que tienen responsabilidades en la producción y están haciendo unidades productivas de los productos agropecuarios más importantes. Ese cuento que se dice que los mercados están desabastecidos, no más que eso, un cuento de camino. En Venezuela hay productos y no creo yo que fuera una gran exhibición que hicieron para que lo viéramos los ciudadanos. Riquezas naturales, un camino de independencia, un camino de superación del lastre que representa la política norteamericana. Nosotros decimos al mundo, Venezuela no está sola. Todos los movimientos sociales de América Latina y del mundo estamos con la política y la autodeterminación del pueblo venezolano y en contra de la política criminal de Estados Unidos. Estados Unidos está poniendo el mundo en peligro, estamos poniendo a la especie humana en peligro y puede provocar no solamente una guerra en toda América Latina, sino en el mundo, si sigue esa política al margen del derecho internacional. No está sola. Venezuela. 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 No está sola. Siempre que ha sido necesario, como en aquella época de la dictadura de Trujillo. Tuvimos el respaldo del pueblo de Venezuela, como Venezuela lo tiene hoy del mundo entero. Es falso lo que dicen los grandes medios internacionales, que Venezuela está cercado, que Venezuela es un país acorralado, que Venezuela no cuenta con el apoyo internacional. Totalmente falso. Quien les habla y un conjunto de los que estamos aquí pudimos vivirlo en el 25 encuentro del Foro de San Pablo realizado este año en Venezuela, del 25 al 28. Anduvimos por el pueblo, hablamos con autoridades, hablamos con policías. Se puede hablar allá, muy claro, se puede discutir con los policías, se puede discutir con la alta dirigencia, con los altos comandantes, hablamos con ellos, hablamos con los milicianos, con cientos de milicianos hablamos y hablamos en la calle con miles de personas. ¿Y qué vimos nosotros en Venezuela? Un pueblo no solamente dispuesto a luchar contra el imperialismo norteamericano, vimos un pueblo dispuesto a trabajar en armonía interna y en armonía con sus vecinos. Porque yo quiero que ustedes sepan que mientras aquí se dice que los venezolanos se están yendo de Venezuela porque no hay comida, en Venezuela hay 6 millones de colombianos. 6 millones de colombianos viven en Venezuela y de otros muchos países están viniendo, afluyendo a Venezuela, como se fueron los dominicanos también, si no tuvieran que sacar visa. Se fueron para allá también, hay que decirlo y hay que hablar. Los mercados que pudimos ver en la capital de Caracas están abastecidos de recursos. Y hablamos con compañeros que tienen responsabilidades en la producción y están haciendo unidades productivas de los productos agropecuarios más importantes. Ese cuento que se dice que los mercados están desabastecidos, no más que eso, un cuento de camino. En Venezuela hay productos y no creo yo que fuera una gran exhibición que hicieron para que lo viéramos los ciudadanos. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva!